O sea, que hay una reserva de Dios más allá de tu intelecto, más allá de tus capacidades intelectuales, más allá de tus sentidos, porque dice lo que ojo ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. O sea, se está refiriendo a qué? A los sentidos. O sea, que hay una reserva de Dios más allá de los sentidos. Y ese es el Pardes. El Pardes es sacar del infinito. En otras palabras, señores. En otras palabras, significa que el conocimiento de Dios ya lo tenemos. Ya está. Ya está. Lo que pasa es que no lo recordamos, es distinto. Pero todo el conocimiento de Dios está en nosotros en la mínima porción de su naturaleza que habita en nosotros. Señor. O sea que esa supuesta locura allá en Coelet de Salomón, ese también yo creo que vio muchas cosas, el Eterno le mostró cosas. Pues. ¿Cómo que no le va a mostrar cosas? Salomón fue el que después que pasó por todo dijo, o sea, voy a estudiar otra cosa, o sea, estudió la naturaleza, claro. Porque encontró que allá hay sabiduría. Sabiduría, sí, sí. Sabiduría, se puso a mirar cada cosa, cada lugar. ¿Sí ven? Ahora, teniendo aquí, quiero hacerle el énfasis porque estamos en el verso 5, pero me paré en la palabra or. Me paré en la palabra or para hacerle una referencia a esto. Esto no quiere decir que si Pesha Sot oculto, cabalístico, espiritual, por darle una terminación, una terminología, pero Sot significa Sot, S-O-D. Sot significa oculto, o sea, Dios ¿Es el que estaba comparando en el paraíso? No. Ya la P, unión de las R, cuatro. D, S, ¿forma qué? El paraíso. Pardes. Y Pardes traduce El huerto donde paraíso. donde el Ru habita ahí en ese huerto que está. Y el paraíso, ¿qué es? Es la habitación de Él. ¿Y en dónde está la habitación de Él en nosotros? Ahí. O sea, quiere decir, por eso es un motivo, señores, que las cosas no se salen de su lugar, porque todos tenemos la guía dentro de nosotros. Ahí fue donde se problemó Adán y Eva. Porque tienen mandamientos. Lo que pasa es que si no acudimos, si no tomamos, si no retomamos de lo que tenemos, entonces terminamos tomando y armando nuestros propios caminos. Como una figura del arca, ¿no? Los 4 niveles del arca. Ahí está, pero lo pero mineral, lo vegetal, lo animal y lo espiritual. ¿cómo lo alcanza a ver? No, claro, solamente dígame si está bien. Sí, claro. Se lo voy a mostrar de la otra manera. Escuchen, por favor. Pesha, que es lo literal. Si usted mira la figura del Mishkan, los sacerdotes que ministraban afuera del Mishkan, ¿sí? Estaban con el sol del desierto, porque ahí no había techo. Solamente estaba la cortina cubriendo para que no se mirara qué hacían allá adentro. Pero le llegaba ¿qué? El sol. Significa que el Pesha es ese razonamiento natural, esa sabiduría del hombre, de su intelecto, de su conocimiento. Porque es el propio sol quemándole la cabeza. Pesha, es lo que tú entiendes. Luego vamos a mirar que está el Remesh. ¿Y qué es Remesh? El símbolo. El simbolismo de Dios. La regla de aún no, mirarse está en el trazo. El símbolo es toda la simbología del texto. Entonces vemos que en el lugar santo, ¿qué hay en el lugar santo? En el lugar santo está la mesa de los panes sin levadura, está la menorá de Hashem, está el altar del incienso. ¿Qué representa la mesa de los panes sin levadura? O sea, son 12 trigos, 12 panes. Quiere decir que es la harina mezclada con agua, pero pasada por el fuego. El grano de trigo que pierde su individualidad, que pierde su soberbia y su orgullo, de yo sé, yo conozco, yo soy el que me la sé, para mezclarse con los otros granitos molidos. Y hasta que no nos muera Dios y no nos haga pan para poder alimentar a los hambrientos, entonces no estamos listos.
No es del granito solito, que yo no me mezclo con esa chusma. No. Tiene que la harina, ¿cómo? Ser molida. Luego agua, luego viene El fuego. fuego. Pero antes de eso se mezcla con otra cosa. Aceite. El aceitico que... Y luego pasada por fuego. Y tenemos los dos elementos interesantes allí, que ya vamos a pasar. Y eso es el pan. O sea, que el pan es una fórmula de la naturaleza terrena nuestra que tiene que ser pasada, trazada, tiene que ser, mejor dicho, pasada por esos niveles, y ese es el pan, para hacer alimento. Luego tenemos la menorá. La menorá es la figura del Espíritu de Dios. 7 espíritus. Por eso no podría, dice que no se debe de apagar. Quiere decir que en el lugar santo tenemos la unción, tenemos la revelación del Espíritu, o sea, tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Correcto? ¿En dónde tenemos la ayuda del Espíritu de Dios? En la revelación. En la revelación, en el remesh, ahí, en el lugar santo. O sea que el remesh, que es el punto de los símbolos, y en esos símbolos, estos símbolos están representando, y el altar del incienso, dice el libro de Apocalipsis, que es las oraciones de los santos. Altar del incienso. Son 3 cosas que hay ahí. Sí. Adoración, exaltación, oración. ¿Sí ven? ¿Y ese qué nivel estamos ahí? Remesh. Ya significa que estamos bajo cubierta. ¿Cuál es la cubierta ahí, James? ¿Sí? Lo cogí con los pantaloncillos abajo. En el lugar santo. En el lugar santo. En el lugar santo tiene cubierta. El lugar santo y el lugar santísimo tiene cubierta. Lo que no tiene cubierta es el atrio. Pero la cubierta del santo y del santísimo eran las mismas 4 cortinas. La misma, es de tejón. Tenían 4 cortinas, Piel de pero la tejón. arriba es de tejón. Algún día vamos a meterlo un poquito más allá. Está la púrpura, la azul. Correcto. Son 4 niveles que hay ahí. 4 cortinas para bajar acá. O sea que va quitándole el calor del sol del desierto hasta llegar a un nivel que solamente está la luz del Espíritu. O sea que en el lugar santo está la luz de ¿quién? Del Espíritu. Ni el incienso, ni los panes alumbran, sino la menorá. Quiere decir que en el lugar santo está la menorá, y en el lugar santo solamente hay ¿qué? La luz del Los Espíritu. 7 espíritus del Eterno. Correcto. Hablemos en lo general por ahora, no en lo particular. No en lo particular. Entonces, ahí que tenemos la luz del Espíritu. ¿Dónde está la luz del Espíritu? En el lugar santo. Es remate de interpretación. Correcto. La pregunta aquí es que si tenemos experiencia de atrio, quiere decir una experiencia del razonamiento humano, de tu conocimiento, del sol que te llega, que tú puedes tener. Si tú tienes una experiencia en tu razonamiento humano, tú desistes cada vez que venga una dificultad espiritual a tu vida. Porque tú no estás viendo la espiritualidad. Lo que tú estás viendo es que el mundo te está en torno a un Dios grande y poderoso, y eso no te deja ver la realidad de Dios. Pero cuando tú ya llegas al lugar santo, vas a tener una experiencia del Espíritu de Dios. Vas a tener un toque espiritual, vas a estar en un mover espiritual, y vas a tener una figura espiritual más grande. ¿Sigue, Josito? ¿Me hago entender? ¿Y eso cómo se llama? La experiencia de el lugar santo. O sea, luego hay una pared. En ese tiempo había una cortina. Y luego atrás de la cortina tenemos que Santísimo. el Santísimo, conocido en hebreo como el Santo Santorum. O sea, Kadoshim, Kadoshim. Lo que está diciendo es el lugar del Kadoshim, claro. O sea, Kadoshim, ¿cómo suena? Kadoshim. Kadoshim significa santísimo. ¿Correcto? Santísimo. Pero resulta que el lugar santísimo no tiene ¿qué? Luz.
es una perfecta Tinieblas. Ahí hay una discusión concisa, pero bueno, no importa. Recuerde que aquí no estamos para estar de acuerdo. ¿Correcto? Vamos a ponernos la tarea de buscar bien etimológicamente oscuridad y tinieblas. A ver qué. Esa es la tema. No, Ya les he puesto ejemplos. No, sí, pero ese es tu ejemplo. Y está muy bien. El asunto es que en el lugar Kadoshim no hay nada más de luz. O sea, esa oscuridad. Así que estos 4 niveles de interpretación lo que nos están dando es estos 4 niveles. Pero miren que siempre hay un 3. Que es decir que el drash es el nivel de luz. No, sí, claro. Es una experiencia del lugar santísimo. Pero también la experiencia del lugar santísimo es que lo que se conoce como Midrash. Este es el nivel de los Midrash. ¿Ya? Midrashim. ¿Qué es un Midrashim, Señor? Por eso es que se considera que todo lo que está escrito en el Midrash proviene de Dios. No, lo que se considera que es sacado de la sabiduría o del Parder o de la sabiduría de este hombre. O sea, tiene una libre interpretación. Libre interpretación no quiere decir que es la profundidad, es lo que hasta él ha entendido. Yo puedo tomar lo que él ha entendido y puedo ir más allá, o quedarme ahí, o retroceder. ¿Me hago entender? O sea, pero lo puedo desvirtuar si quiero. Claro, no, porque a veces un midrash no es la palabra del Eterno. Lo pregunto porque en el caso de Ancisa no lo tiene en cuenta, por ejemplo. Y dicen que eso no sirve para nada, que eso no sirve la palabra. Pues lo mismo saldría. O sea, es su posición. Y es respetable, pero si Ancisa piensa de esa manera, de la misma manera van a pensar de él. Recuerden que lo que uno valore, lo valorarán. O sea, si Ancisa considera que la palabra de los sabios no hay nada y es respetable, así mismo creerán en la palabra de él. O sea, que cuando él vaya a dar una enseñanza, que él es un vaso de Dios, de esa misma manera la gente va a pensar y va a decir, ya, tampoco creo porque lo que está hablando es un hombre. Sí. O sea, si él le da valor y reconocemos que los hombres se equivocan, que los hombres no tienen la última palabra, pero que podemos aprender de ellos, tomar lo que nos sirve, entonces de la misma manera el resto va a decir, es un vaso de Dios, cuando habla lo usa Dios, me edifica, pero no todo lo acepta. Entonces de la misma manera que yo respete, me respetarán, de la manera que yo considere, me considerarán, de la manera que yo honre, me honrarán. Si yo deshonro, no crean que me van a dar honra. Yo no estoy de acuerdo a todos los planteamientos del Midrash. Sí, no estoy de acuerdo. Pero no quiere decir que estos hombres que se quemaron sus pestañas, que le dedicaron toda su vida al estudio, sea algo negativo. O sea, algo bueno hay ahí. Como los comentaristas bíblicos, sí, igual. Ellos le hablan Lo mismo, muchas yo, por ejemplo, yo te leía a Matthew. Matthew Henry, Yo claro, lo leí excelente muchos comentario. años. ¿Te acuerdas? Es más, yo me levanté con Matthews. Yo me levanté con Matthews. Pero cuando yo descubro que existen unos Midrash, que existe un Talmud, que existen otras cosas, digo, uy, Es que Matthews. el mismo Scofield, MacArthur, todos ellos son hombres que se han dedicado a esto. No, es que no, tú no puedes rechazarlo. Es lo que mi concepto en esta mañana, lo que quiero decir es que si yo rechazo, me rechazarán. Además, nadie aquí, y hablo en esta asamblea pequeña, puede decir que todo es una revelación de Dios. A mí me lo revela Dios, no. Nosotros vamos en los hombros de ellos. O sea, o yo he leído, he cogido cosas, he recogido aquí, he recogido allá, he recogido aquí. ¿Por qué? Porque yo voy atrás de ellos. Si no, no serían parte de un pueblo. Sí, perdón, ya lo dije. Yo voy atrás de ellos. Y como voy atrás de ellos, he cogido cosas. Ahora, luego las medito y digo, lo dejo quieto. Por ejemplo, para los que están leyendo Midrash, existen 4 clases de Midrash. Pero no se los voy a explicar ya. No tengo tiempo. ¿Con 4 diferentes opiniones? No. Midrash hay muchos. Hay 4 clases de Midrash. Está el Midrash literal. Está el Midrash simbólico. ¿Sí? O sea, que solamente habla de símbolos. Y hay un Midrash que es delicadísimo. Si usted no lo conoce, lo desvía totalmente. Pablo a este le llama, es agadágico, de Agadá.
que Pablo le llama, póngale el nombre que le dice Pablo, dice mitología judía. Cuando eso está en el libro de Colosenses, dice mitología judía, en la cual solamente tiene discusión. Es Midrash, es una Agadá. Y la Agadá, y si tú lees la Agadá y no conoces qué es la Agadá, ¿cómo? Por ejemplo, el Midrash de Agadá dice que Adán tenía como 5 o 10 metros. 50 metros. Ese es el que nosotros estamos leyendo. 50 metros, entonces miércoles, entonces, uy, este man cómo era. Lo que está diciendo es otra cosa. La altura espiritual. Correcto, 50 es Shavuot. Porque igual dice Claro que que no lo era enano envuelve como para nosotros. poderlo Obvio Lo que mismo lo no, de Sara, que dice pero que tampoco Sara 50 fue metros. antes y le dijo Para que decir ella a los era audios que estaban habían. con el hijo. No. Y ellos se levantaron y lo vieron. y Adán ella es murió posterior, por eso. así es. Perdón, O sea, ¿me va a hablar de una creación preadámica? Adán es posterior a los dinosaurios. Hay otra creación antes de Adán, la de Adán. Sí, como que me... Ahí sí, pero vuelta Sí, repito, como vuelta que- lo repito. Aquí no estamos hablando para que esté de acuerdo. O sea, aguanta tu posición, señor, aguanta tu Es que posición. a lo que voy que es muy, o sea, es soberbio pensar que tenemos la última palabra o el último nivel de interpretación. No, a eso me Porque estoy El el Eterno entonces no mismo- le quedó bien las cosas, porque si alguien se la tiró, no sé cómo pensar. Si me ahí. permite, tengo la palabra. No, yo no Entonces, estoy diciendo nada contrario, simplemente tengo mi posición. Está Una bien. vez que me interrumpe, estaba hablando. No, ya te Entonces, hablo ¿a qué palabra voy? porque- Un midrash bíblico, escritural, son todas las cartas paulinas, desde Sí. mi punto de vista. Sí. Sí, Y por eso es respetable la posición de Yahweh. correcto. Cuando dice, ese loco a mí no me convence, tiene todo el derecho de hacerlo. Y no por eso me raya a mí, voy a decir qué es esto y qué es lo otro. Yo lo entiendo. Ahí entra a jugar muchísimo la madurez espiritual del oyente o del estudiante. Porque yo cojo un texto, ¿cierto? Y no puedo limitarme a pensar que lo que me está diciendo ese texto o lo que me está diciendo el expositor es la última palabra. No, Porque yo tengo que entrar al lugar santísimo en donde solamente Él habla, que era lo que estábamos hablando haciendo el paralelo con el Mishkan, ¿cierto? sí. Es decir, yo debo entrar a la presencia del Señor para que Él sea el mismo que devela y genere en mi vida espiritual lo que de hecho está ejemplificado a través de mi vida física, que es que retengo lo bueno y a la letrina se va lo malo. Sí. ¿Cierto? Pero Lo yo no que puedo considero. decir que esta manzana, porque estuvo expuesta al sol, porque no está cultivada de esta y esta y esta y esta manera, porque no es kosher, por decirlo, pues no me la como. Yo cojo la manzana, me la como y mi organismo, dado con la sabiduría del Eterno, está tan bien programado que sabe qué elementos toma para nutrirme, distribuirlos en todo mi cuerpo, y lo que no sirve, me da dolorcito, va para la letrina y lo expulso. Sí, Perdón, sí. ya termino. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos interpretar todo lo que se nos pone enfrente, no solamente lo rotulado como religioso o como espiritual, sino también con todo el respeto de lo científico, lo gnóstico, lo cabalístico, Todo. ¿cierto? Lo físico, lo emocional, las ciencias humanas, la misma política, Todo. porque todo tiene una razón de ser. Y él mismo, viendo al por qué digo la política, cuando Yehoshua estaba frente a Pilatos, él le dijo, claro que tiene autoridad sobre mí, pero no la tendría si no le fuera dada de arriba, porque es que él es soberano sobre absolutamente todas las ciencias y conocimientos existentes, ¿cierto? Entonces es muy soberbio de mi parte decir, a mí esta vaina no me sirve, porque de lo vil y menospreciado toma el Señor para avergonzar a los sabios. Es decir, yo puedo estar perdiéndome de un grandísimo descubrimiento, de una develación del Eterno, si miro por encima de mis hombros a un niño, porque a través de él el Señor me puede estar dando una lección, ¿cierto? Entonces allá iba. Ahora, yendo a otro punto del antiguo, ya, ¿cierto? De toda la parte de la Torah, Moshe hizo midrash todo el tiempo. Él daba la Torah peal pet, la Torah oral, ¿cierto? Era transmitida, no escrita aún, ¿cierto? Y todo esto lo catalogamos como tradicional. Y era la interpretación que le daba Moshe a lo que el Señor le develaba de cómo gobernar o cómo brindar solución a todos los inconvenientes que se presentaban socialmente dentro del pueblo que andaba en el desierto por 40 años,
más de 3 millones de personas, imagínense la cantidad de problemas que se presentaban sociales, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que el padre, por ejemplo, lo del divorcio, es tan claro como eso. Y Joshua lo dice claramente, dice enfáticamente que en el principio no fue así, es decir, el diseño original del Eterno no fue ese, ¿cierto? Pero a Moshe le fue dada una norma para que él hiciera una interpretación a su juicio, bajo su razonamiento, y lo diera al pueblo. De hecho, en la ley mosaica hay muchas cosas que son de la interpretación de Moshe y no directamente dadas por el Eterno, ¿o no es así? Sí, pero ahí me perdí, es que me llamaron. Pues les estaba diciendo, por ejemplo, lo del divorcio, ¿cierto? Que son cosas que no estaban en el diseño original del Padre, ¿no? Pero fueron dadas a Moshe para que él las interpretara y las trajera a uso en la parte social del pueblo. Ahí voy a hacer un apunte, ya que llegó ahí. Tenemos que aprender a identificar en las escrituras lo que es de Toraita. De Toraita significa la inspiración divina, y lo que es de Pealbet, o sea, lo tradición oral. Lo que acabas de decir, por ejemplo, el libro de Deuteronomio es tradición oral, porque Moisés le va a enseñar a los que nacieron en el desierto las señales y prodigios y enseñanza que el Eterno le ha dado desde que lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Eso no lo saben ellos, lo habían escuchado por sus padres, pero ellos no tienen conocimiento. Entonces, por eso la palabra Deuteronomio en griego significa Deuterodos, nomo ley, la segunda ley. O sea que Moisés no es que le está dando otra ley, otra instrucción, es la misma instrucción, pero a otros o a unos que nacieron en el desierto que la desconocen. La palabra hebrea es de barim, es un plural, de barim. ¿Qué significa eso? Significa palabras. De barim. No, yo escribo bien, lo que pasa es que escribo muy rápido y no soy tan pegado a la letra I. Devarim, ¿qué significa eso? Palabra, o sea, las palabras que Moisés les dijo o les dio, ¿en dónde, James? En el desierto. ¿A quiénes? Al pueblo que había crecido en el desierto. A la nueva generación que nació en el desierto. Y eso tú tienes que aprender a diferenciarlo de las escrituras. Además, no solamente hay eso, también hay palabras de los profetas y hay culturas muy hebraicas, que no tienen nada que ver con las escrituras, pero están dentro de las escrituras. A mí me parece que eso es lo que yo les digo aquí, que es un boca chico, con harta espina, pero no frito. O sea, un sudado. Que si tú no... Porque frito me lo como todo. Por eso, no frito. Porque si tú no aprendes a sacar esas espinas, ya te doy la palabra. ¿Tú la viste la palabra César? No, simplemente Si tú no sacas las espinas, terminas como afectándote. Está muerto. Y esto tiene muchas espinas. No manda el solo susto. Claro, cardíaco. Señora Giovanni. Gracias a Dios por la oposición de mi hermana Cisa, porque acabé de entender algo con esas tres clases de Reglas de interpretación. Me di cuenta que la mayoría, y yo me he quedado en la primera parte, en Pesach. La mayoría. Pero ya cuando hay hermanos que saben algo de Remesher o de Brazo, eso, ahí está. Porque la mayoría nos hemos quedado y siempre navegamos por la primera. Sí, señor, así es. Entonces, pues cuanto más es que debo ser abierto a vivir, como dijiste ahorita, pues que el Señor me ayude a escoger lo que realmente lo que le está diciendo el otro me puede ayudar. Es más, te voy a decir, Giovanni, es más. Aunque yo creo que una persona que esté haya andado en las otras tres ahí para abajo, no creo que o sea, por lo menos un 98% me sé. Ahora, le voy a decir, Giovanni, le voy a decir con claridad, y tomen esto todo, lo que se está grabando. La gran verdad de todo eso, que si eso arma parte, la verdad está en ti.
La verdad está en ti, está en cada Eso es uno lo de más nosotros. maravilloso que es La verdad está en nosotros. Lo único problema de esta verdad es que no ha llegado al razonamiento. Pero allá dentro de tu espíritu, algo te dice sí, algo te dice no. Algo te acepta y te lo recibe, aunque no lo entiendas. Y algo allá adentro también te dice, por ahí no es. Es que eso es un trabajo Por de ahí no minería, ¿sí o no? De minería. Claro. Darle y darle a Es que eso es minería. En el fondo está la joya. Minería, reingeniería. O sea, vuelta te quiero decir, mira, y siento esa presencia aquí. O sea, de dentro de nosotros está esto. No he pasado aún al sol. Permítame pasar ahí. Correcto, ¿en dónde nos quedamos? No, pero ¿por qué no estábamos en el Pardash? Estábamos hablando y que justo dice que a César no le parecía el Midrash. Pero es porque respetable. hay 4 niveles de Midrash, 4 clases de Midrash. Correcto. Yo solamente 3, el literal, el Sí, ¿sabe simbólico por qué? y el Y halajá. la parte, perdóname, ya te voy a dar la palabra. Y la otra es la parte profética. Profético. Lo profético, claro, perdóname, ya te doy la palabra. Claro que ellos cuando hablan de lo profético, se está hablando de los anuncios. Y hay un midrashim profético. Aunque el pueblo judío no lo acepta esto. No lo acepto. No lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque si ellos, ahora no todos, tampoco vamos a meterlo todo en el mismo costal. Porque por ejemplo Maimónides era muy profético. Imagínese usted, permítame. Yoshua. No, ¿para qué citarlo a él? Por eso no lo aceptan. Porque O sea, la vida de él es profética. Correcto. ¿Por qué no lo aceptan? Midrash más profundo Porque les que hay. cambian la vida, le cambian la vida. Y por ejemplo Maimónides, a mí me aterra Maimónides. Maimónides vivió en el año 1200. Maimónides, el otro Moshe, por eso se llama Moshe ben Maimónides. Se le coloca Moshe Maimónides porque Moshe codifica la Torah y este Moshe Maimónides la vuelve a codificar. Es tan interesante que todo el siglo XII de esta era, de este tiempo, toda la tradición oral que hace este hombre, a mí me aterra es esto. ¿Cómo sabe este hombre que va a permanecer y que no va a permanecer? Él escribe un documento que se llama Mishneh Torah. Existe la Mishnah por Yehudah Hanassim, que ya les he explicado eso. Y él va a escribir un documento que es Mishneh. O sea, no le da el nombre de Mishnah para no ponerse con el maestro. No contender. Para no contender, le coloca Mishneh, pero justamente va a colocar lo que hoy el judaísmo practica, después de tantos años. O sea, él dijo, esto no es, esto no es. Hizo una depuración de la ley oral, y colocó unas cosas interesantísimas. Ahora, no todas las comparto, pero las conozco y las estudio. Interesantísimas. Y yo personalmente digo, o sea, este man fue guiado por el Espíritu. Pega el pelo, la pega el Y pelo. la ¿Sí? descarga usted encuentra uno. Lo que dice los descarriados de Maimónides es uno de los documentos, o sea, fue el compendio más grande que él escribió, que se llama la Guía de los Descarriados. Son 3 libros, donde te va, o sea, es que Maimónides nació para eso, donde te va a descodificar toda la Torah, te la descodifica toda la Torah y te le da un enfoque impresionante de la Torah. Cómprelo, búsquelo, léalo, en internet ya está claro. Es interesantísimo, complejo para entenderlo. Él escribe en el tercer nivel, él escribe todo en Dash. O sea, nada de lo que está diciendo es literal, nada. Pero te dice escribe unas cosas muy interesantes. La palabra la tiene César, luego la tiene Giovanni. Sí, porque me opuse mucho tiempo a estas reglas, porque la libre interpretación es de lo que se le ocurría, se lo hacía. Y varios comentaristas dicen, no, pero no, este se quedó cortico. Entonces donde digo yo, pero gracias a Dios por el Rúa. Sí, pero es por eso. Sí, pero es respetable. Y de vuelta le digo a Justo, también es respetable lo de Asís. Claro. También es Claro, respetable. por supuesto. O sea, aquí no tenemos que estar de acuerdo. No tenemos que estar de De acuerdo. acuerdo con él. O sea, hablo en lo personal. Sí, Hablo en lo personal, no tenemos que estar de acuerdo. ¿Sí me hago entender? No tenemos que estar de acuerdo. Porque una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que ve Justo, otra cosa es lo que ve John Mora, otra cosa es lo que vemos aquí. Y los que no ven también, los cieguitos.
¿cierto? Que se tienen que dejar guiar. Vamos con Sol. Sol. Pero permítame un poquito ahí. Dentro del lugar santísimo no hay luz, quiere decir que en el lugar santo hay luz. ¿Cuál es la luz que hay en el lugar santo? La menorá. La menorá. La luz del espíritu. O el candelabro. Candelabro mal traducido. Quiere decir ¿Cómo que se ahí tiene en español? ¿Ah? ¿Cómo se tiene en español? Pero es que se nos pierde, que el ¿Se candelabro. pierde la esencia? Sí, sí, claro, claro. Yo lo había escuchado como lámparas. O sea, es Las que siete candelabro lámparas. se nos va a otro contexto y ya se nos, ya se muy nos- romano, ¿o se qué? nos quita. No, no, Lo que pasa es que el candelabro Candelabro traduce es es muy el que diferente a una soporta una lámpara. vela, mientras que las lámparas les ponían diferente. directamente el aceite y el aceite era el que los mantenía. Y No, la- la vela. Sí. y El la candelabro es más como y la menorá. vela. y lo interesante de la menorá es que la menorá es hecho en oro puro. Oro puro y una sola pieza. Ahí voy. Lo interesante de la menorá es que no son piezas sobre piezas, ni No. piezas armadas. ¿Cómo hicieron? 7 espíritus Una en sola uno solo. pieza. Sí, que era- puro Una martillo. sola pieza martillo. Eso es Parece una como cosa machía, impresionante, señor. Una sola pieza, pero tenía unos conductos. Tenía unos conductos como una flor que es donde el aceite subía para que haya la luz y esa no se tenía que apagar. Esa es la figura, pero vamos a entrar en esos detalles. Ahorita no entramos en esos detalles. El otro es profético. Ahora, ahí, entendemos ahí, el sol, no, pues no. Estamos hablando de los 4 Midrashim, ya, la última. Ah, ya, los 4 Ahora, sol traduce oculto. Cabalístico. El término cabalístico se utiliza para referirnos a recibir de lo espiritual, de lo profundo del texto. Cabalístico. ¿Sí? Tomando la palabra Kabbalah como recibir. ¿Qué traduce la palabra Kabbalah? Recibir. Pero recordemos que recibir tiene que ver con 2 puntos. El que recibe para sí mismo, para su propio deleite, y el que recibe para dar. O sea, que no es de sí, sino para esparcir. ¿Correcto? Digo, Correcto. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está haciendo referencia? Porque esto es una oscuridad. Llámele oscuridad, llámele tinieblas. No vamos a discutir en ese punto ahí. ¿Correcto? O sea, que allí no hay luz. que en el interior brotarían ríos de agua viva. No. Mañana estamos en eso. Mañana. Hoy estamos en el día 5, mañana es el día 6. Ya les explico un poco de eso. Entonces, lo que nos está diciendo es que el sacerdote entraba con el incensario, quiere decir que en tu luz veremos la luz. Solo con la luz de Dios, Vamos a ver su luz. que ya no es la luz del Espíritu que representa la menorá, sino cuánta luz haya en ti. ¿Cuánto Dios se ha evidenciado en tu vida? Uy, esa Machía es ahí pega duro porque si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Mismas tinieblas. Bárbaro. Y Y si ahora entiende uno por qué dice que vosotros sois la luz. Claro, sois. Es que el problema no radica en la interpretación que se le ha dado. La situación radica en cuanto tú te acercas al origen, a la raíz del texto. En tu luz veremos la luz, solo en la luz del Eterno puede ser luz, pero el Eterno, aunque es luz, habita en tinieblas. Claro, porque Él es espíritu. Y el espíritu no tiene materia para reflejarla. Correcto, necesita un cuerpo para reflejar. Por eso en tu luz veremos la luz. Eso sí necesitamos. En tu voz. Necesitamos Hay alguien que haríamos en tu voz, veremos. Sí. O hay que palabras. Algunos lo traducen así, pero es el or de Hashem, o sea, de la luz infinita del Eterno. Que Señor. dice Víctor, o sea que la mejor luz que hemos tenido es Jesús. Él O sea, es, él usó a Jesús para reflejar la luz que él no pudo reflejar. no es que no Por eso pudo. él dice que la luz, no, sí, porque él es espíritu. Ah, ya. Pero Jesús
Por eso dice que yo soy la luz del mundo. Claro. Es más, Jesús nos devela, y por eso los teólogos cristianos toman el verso 3 para decir que Jesús es la luz, que dice allí, mentira. Jesús existe tiempo y espacio en el vientre de María. Podemos decir, y eso que quedamos cortos, el Mashiach. Sí, sí, claro. Y quedamos cortos, porque realmente se está refiriendo a la luz de Él mismo. O sea, que Él mismo. Y Él mismo va a manifestar a través del Mashiach. Señores, Creo que ahorita me hizo caer de un concepto en una exposición que tuve hace un tiempo, donde llegué a concluir que no necesitamos cuerpo y ahora me gusta que sí. sin cuerpo no existiría, evidencia. no hay evidencia de tu ser como Giovanni. Ayer estuve discipulando a este muchacho, entonces me dijo, ¿cómo así? ¿Somos espíritu o somos materia? Dos cosas. Entonces yo le dije, entonces me dijo, ¿cómo así? Dije, pero es que las preguntas venían cargadas, Rigoberto. O sea, venían cargadas de otro ángulo. Uno discierne y mira, digo, pero ¿por qué pregunta eso? Luego cuando Adán, al Eterno le sopló en Adán, ¿qué le sopló? Espíritu. Entonces, ¿existía o no existía? Pero es que fue alma viviente. ¿Qué traduce alma viviente? Nefesh. Entonces, pero vino tan tocado. Entonces me dijo, ¿cómo así? Pero después de 2 horas, aquí como 8:30, o sea, venía como armado A la defensa. a la defensiva, venía armado así como Bacano. sí, sí. Pero es que es bacano. No, a mí me gusta. No, es que eso ayuda a despejar muchísimas Claro. cosas. Venía armado. Por eso la controversia es bonita. argumentado y se tiene uno que estrellar por lo que Porque es que la controversia es lo que no existe en la religión, porque no te permiten a ti exponer, mire, yo me estoy sintiendo así, me está doliendo lo que me está diciendo, y yo pienso esto, y si con argumentos te lo aclaro, es muy bonito. Entonces me tocó darle la vuelta y al final me llevó a tomar gaseosa al final de la panadería. Y me dijo, oiga, voy con calma, vine cargado, voy con calma. Entonces yo dije, pues, el problema es Yo Alan burlándose de una amiga mía, de una estudiante de la iglesia que me escuchó, o sea, vi un comentario que hice en Facebook por la Luna Roja. Me escribió Samuelito, entonces usted ya no cree en Jesucristo, ahora cree en Mashiach. ¡Dios mío! O sea, le da uno pobrecita, o sea, sí, porque Sí, exacto, es lo más común o sea, que a uno le pasa, duele o sea. de ver que se a ver buenas, entonces le empezamos a contestar. que a través de los ¿Tú años sabes qué quiere la decir religión nos vuelve Mashiach? más ¿Qué quiere decir ignorantes, Yeshua? hermano, ignorantes. Como yo le comenté a usted, yo entré a un almacén y llega una nena y me dice, ¿verdad que usted es cristiano? Le dije, sí, ¿tú sabes qué es ser cristiano? Me dice, sí, pues que el Dios de ustedes es Cristo. Le dije, el suyo, pues Dios. No voy más lejos. El man que trabaja conmigo. Es que yo sí le oro a mi Dios. Ustedes tienen un Dios que se llama Jehová, el mío es mi Dios. Sígale orando. Yo no voy a discutir eso. No, eso es Bueno. discutir, ya uno es como- Entonces, Sod es lo oculto del texto. Yo le estaba explicando aquí antes que usted llegara, cuando referimos, por ejemplo, si usted mira Bereshit, por ejemplo, si usted mira aquí, Bereshit, ¿sí? Esta es fonética, entonces lo escribimos de esta manera acá. B, R, correcto. Bereshit. Le quitamos esta letra de aquí, que es la B. La B es un prefijo. ¿Entiendes cómo lo que hay aquí? Resh. Resh. Y Resh, ¿sí ve? Que viene de Rosh, y aquí nos dice cabeza. Se le quitamos esta letra. Solo por esta letra es que el prefijo Bereshit. Le quitamos esto, sería Rosh. Miren, y si le sigo rompiendo y sacándole cada letra, nos va a dar otras palabras, porque esto está codificado.
Cada letra tiene vida. Cada letra tiene vida. Sí, señor. Ahora. Ya escriben en hebreo por Sí, el y perdón, ¿y cómo hago para buscar las letras en hebreo? Claro. Iba a contestar, iba a poner mi nombre y ¿dónde busco las letras? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene un valor numérico. Al tener un valor numérico, tiene un valor numérico. Estos valores numéricos nos van a dar unas palabras que nos están codificando. O sea que cada letra tiene un valor numérico y ahí hay un mensaje que está oculto. Por eso Sod es el mensaje oculto del texto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queja, reclamo? Sí, por favor. ¿Alguna de las otras? ¿Ah? Aceptamos todas. O sea, Sod es descodificar De la descodificación, y por eso se dice cabalístico, porque la parte cabalística es para descodificar. Perdón, esto sería lo que entendió el escritor de Hebreos cuando dice que la palabra es viva y es eficaz y corta hasta lo más profundo de nuestro ser, es decir, es como la pica del minero, vuelvo e insisto en el tema, ¿Sí? para llegar a encontrar la joya, la piedra preciosa que hay allá, que es el espíritu, ¿no? Ese oro del que fuimos dotados de parte del Eterno con su aliento, ¿cierto? Sí. Entonces la palabra es el estudio de la palabra, el permitir que esa palabra cobre vida y nos penetre hasta lo más profundo es lo que va realmente a hacernos llegar a entenderlo desde el punto de vista del Sod, que es la descodificación de todo lo que Claro, es la división para volver a armar. Mire, el Sod del texto o la regla, lo que nos está indicando profundamente es tomar. La interpretación del Sod es realmente tomar de lo que haya de Dios en nosotros. ¿Qué hizo Yahushua? Vivir, O sea, vivir la palabra. correcto. Es por eso no es posible que alguien diga o que alguien tenga un conocimiento tan profundo de Dios maltratando a las personas. Si una persona, llámese maestro, pastor, lo que sea, maltrata a las personas, esa persona no tiene la vida de Dios correctamente. Y se lo puedo citar. El libro de Santiago dice que si ofendemos con palabras, vamos a leerlo. ¿Ya han leído eso? ¿Dónde? Santiago 3. Correcto, por favor. Maestro. O sea, un maestro es el que no ofende con palabras. Nuestras palabras tienen que ser de vida y no de muerte. Tengamos la razón o no la tengamos, sea más ignorante o no lo sea, o sea el más sabio. Nosotros estamos para edificar con las palabras. A ver, César, por favor. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es perfecto, capaz de reflejar todo el cuerpo. Correcto. Gracias, Señor. Es curioso. Santiago 3, 1 y 2. Uno ofende a veces hasta con palabras bien dichas. Sí, claro. Pero en el mismo momento en que uno ofende a alguien, uno está negando la misma esencia. Está negando el cuidado que uno debe tener. Hacia allá es que vamos, Giovanni. Hacia allá es que vamos. Cuando ya hay un nivel de conciencia, todos tenemos la chispa divina. O sea que en todo está Dios. Por eso no podemos patear al perro, ni al gato, ni nada de eso, porque Dios está ahí. No es que sean dioses, no, Dios está ahí. La vida de Dios está ahí. Mucho más maltratar a otra persona. Todos somos de Él. Somos parte de ese todo, por eso no podemos separarnos. Somos su cuerpo, somos su manifestación. Somos su esencia. Exactamente. Por eso ese varón perfecto es el que no ofende. ¿Con qué?
con palabras. Y dice que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, hacia allá es que vamos. Aún no estamos en ese nivel. Aún no. Ese es ya la plenitud. No, eso no es la plenitud, yo. Eso es una partecita. Eso no es la plenitud, yo. Lo que pasa es que no hemos trabajado en esto, yo. Nosotros no trabajamos con las herramientas que el Eterno nos dio. Mira, Jesús era un hombre de palabra, pero él nunca llegó siendo hombre de palabra. Significa que trabajó su palabra. Tampoco era lo contrario, porque el hebreo trabaja esto, pero llegó a que su palabra sea una realidad. Quiere decir que nosotros podemos llevar ese nivel de palabra. Es que de hecho pienso yo que ese es el límite de las religiones, hasta ahí llegan, porque siempre hay una shonjara, ¿cierto? Entre un líder religioso y el otro, y el otro, y el otro. Aquí estoy, yo soy el que tengo la verdad, usted no. Entonces empieza el maltrato, empieza la shonjara entre una creencia y la otra. Y si nosotros respetamos, y aquí eso es lo que yo les he vendido a ustedes, digo se lo he vendido porque se lo expreso. Si nosotros aprendemos a respetar el criterio y el pensamiento del otro, entonces nos vamos a corregir la shonjara. Y si alguien, por motivos, razones, o emotivamente, jocosamente, entonces está el otro hermano para decirle, hey, te está saliendo de la raíz. Y ayer, sabiduría. Ayer veíamos eso en el verso 4, cuando el Señor no pronunció shonjara, que me hizo caer en cuenta fue Yohanan, ¿cierto? Porque él no dijo es malo, no dijo, pero tampoco dijo es bueno. ¿Por qué? Por no emitir shonjara. Correcto, pero ¿por qué? De su boca no pronunció shonjara. ¿Por qué? Porque aunque tiene que separar la luz de las tinieblas, la separación es correcta. Todo tiene un motivo correcto. Correcto. Aun cuando no sea digamos, Shon Hakadosh. Hakadosh. O Shon Hakadosh, señor. Peter la tenía clara. Dice, Claro. finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y hace bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Correcto. Primera de Pedro está ahí. La reflexión de la Primera. Primera. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 12. Pero noten bien lo que Pedro dice allí. Noten bien, dice, el que quiera amar la vida, refrene su lengua del mal. O sea que si no refrenamos la lengua del mal, no estamos amando la vida. Es decir, no lo amamos a Él porque Él es la vida. Correcto. O sea, el que quiera amar la vida. Ahora, ya teniendo esto claro, bueno, le hemos pasado un barnicito porque podemos profundizar más, pero ahí tenemos el SOT, tenemos esto, estas reglas básicas, y estas reglas básicas el cristianismo no la ha estudiado. El cristianismo solamente estudia dos, lo literal del texto y lo simbólico del texto. Hasta ahí llega. No, al revés, sí, claro, pero a un nivel muy básico. Pero escasamente el remedio. Escasamente, pero casi todos lo manejan en el pesar. Y ellos consideran que si alguien sale de ahí, está mal, es hereje, está equivocado. ¿Sí? Por ejemplo, la persona que viene conmigo los jueves, él me dijo, ¿de a dónde usted me saca que no existe espiritual mi cuerpo? Entonces yo lo cité y le dije, ¿y de dónde usted me saca que eso existe? Devolviéndole la pregunta. Mira, que capítulo 5, verso 23 de Primera de Tesalonicenses lo dice. Bueno, segunda de Corintios 4:16 dice, el hombre natural, el hombre interior y el hombre exterior. Y le saco más citas del hombre interior y del hombre exterior que usted me puede sacar de alma, cuerpo y espíritu. Y me quedó así, me dijo, ¿cómo así? Claro, solamente hay 2 citas en la Biblia. En cambio, hombre exterior y hombre exterior hay como 50 citas. ¿Ah? Y se me quedó el hombre así y me dijo,
Entonces le dije, no, usted viene armado, ahí que lo desarmé. Usted viene armado porque viene escuchando quién sabe a quién. Me dijo, no. Digo, sí, usted viene con eso. Y el hombre quedó, yo sí, es que estuve hablando con Orlando y Sultano y me dijeron que esto de las raíces hebreas era diabólico, era satánico. O sea, eso es más cruel todavía. Entonces pues... No le digo que un pastor a mí me dijo que venía, ¿sabes qué? ¿Cómo así si el cristianismo no tiene origen hebreo? Yo, sí, claro. Entonces Jesús era Tienes de razón, tienes razón, el cristianismo. Sí, el cristianismo, sí, eso es verdad. Pero no Jesús sí es hebreo. Claro. Nosotros nos debemos llamar jesuitas. ¿Por qué? Es lo que Los jesuitas, estudiamos. Avancemos, por favor. Verso 5, libro de Génesis. Ya solamente le dejé allí. Todo esto era para llegar aquí. Como siempre. Ahora sí empezamos. Ahora sí. No, pero para mañana, porque ya me voy. Pero su PC no puede ser egoísta. No, pero los 15 minuticos de Continuamos con lo que se quede. Entonces, llamó Elohim Por lo menos le damos. Or. Les decía, la palabra Or, que es O-R, ¿sí? Que nos aparece ahí. La Or, lo que se traduce como día, pero realmente es un código para hablar de Einsot. Einsot, E-I-S-O-D. Einsot. A ver, Juancho. ¿No la tiene ahí en el diccionario? Eso es. Estamos verso 5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir del infinito. Quiere decir, en otros términos, es una referencia para decir que la luz viene de Dios. O sea, que Dios no está creando la luz, Ya estaba. sino que ya existía. Claro. Que la luz no se apaga. No dijo, es que a nosotros nos vendieron, es que hágase la luz, y ahí no dice eso, Dice, dice "Ay, sea, se hizo". Bayomer, muéstrese, evidénciese, ya. Bayomer, Elohim, Yesi, Or. Veja allí. Ahora, si ustedes miran con claridad, la luz ya existe. Es más, nosotros somos más buenos que malos. O sea, la nobleza de nuestro interior es mucho más grande, la limpieza de nuestro interior es mucho más grande que cualquier embarrada que hagamos con el exterior, porque el exterior es el que nos lleva al interior. El exterior es el que tiene la memoria para llevarnos a cosas negativas. ¿Ya? Es el exterior, esa es nuestra naturaleza, y la naturaleza es la cubierta de la oscuridad, con figura de una inclinación hacia el mal. Esa es esta. Yo pienso que esas es personas que son re malas, que no tienen nada bueno, no tienen nada de luz. ¿Qué querés? Señor, ¿por qué pones el Bueno, eso lo editamos, ¿no? Para mí es claro porque en el principio era la oscuridad estaba, pero la luz estaba ahí dentro. Y nosotros estamos en eso, nuestra naturaleza humana es el símbolo de la oscuridad, pero la luz está dentro de la nosotros. luz? Es que esto, manifestada. es que esto es lo que está escrito, Manifiéstese la luz. esto es lo que está codificando aquí, que se está hablando de la creación, pero se está hablando de nuestra naturaleza. Eso es un revés. Está en este mensaje de Génesis, esto se llama Midrash, esto es un Midrash. ¿Ya? Claro, cuando se está refiriendo de la luz y de la oscuridad, se está refiriendo al creador y lo creado. La luz existe y la oscuridad es una figura de lo tangible, de lo creado, de lo tangible. O sea, de lo palpable. Porque la luz no se ve, pero la oscuridad sí se ve. A través de lo cual se quiere manifestar. Correcto, señor. ¿Ya alzó la mano? No. Avanzamos y voy cerrando allí. Entonces ya tenemos claro ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. ¿Verso qué? 5. Dice, aquí ya habíamos mirado. Yom, ¿qué significa? Luz. Día. Yom, día. Y la Shohet, oscuridad, la llamó Laila, noche.
¿Cómo se dice es oscuridad? Aquí Shof Kel. Recuerde que aquí también está traído del inglés, entonces no es C de coco, sino S. Es Shin. ¿Cómo es? Shof. Correcto. Es Shokel. Correcto. CSH. Shoshek. Entonces cuando dices Laila Tov, Es buenas noches, porque llegó tarde. Laila. Cuando no llegó tan tarde, digo, Erecto. Entonces, Laila, la palabra Laila, César, es noche. Noche. Y la noche es la oposición del día. Es la oposición. O sea, es la otra cara de la moneda. Soshed es que Es lo que parece como oscuridad, lo que parece como tiniebla. Algunos lo traducen como tiniebla, oscuridad. Ahí se la dejo la palabra para que la investiguen, señor. A mí me causa curiosidad es el hecho de que el Señor nombró y dividió en dos el día. Y sea la tarde y la mañana un día. Pero la noche la dejó incluida dentro de la tarde y la mañana, pero no la, digamos que no le dio protagonismo, de alguna manera, sino que la incluyó dentro del mismo día, como Sí, dale. dentro del paréntesis de la mañana y la tarde. Sea la tarde y la mañana de un día. Pero dentro de una tarde, es decir, cae la tarde, sigue la noche y luego la mañana, queda la noche como entre el paréntesis de la tarde y la mañana del día. Es decir, es como si no existiera. Y de hecho yo lo comparo con ¿qué? Con lo que decía en estos días Benjamin, de cuando uno está durmiendo está inconsciente, ha perdido la conciencia totalmente. Es decir, como si no existiesen, ¿cierto? La noche es para dormir. Una pregunta tonta y entre los sueños, ¿por qué se da? O sea, porque uno como que navegara, ya no es inconsciente. Benjamin, Señora. ¿por qué entonces uno sueña? Yo pienso que es tratando de despertar conciencia. Claro. Entonces el día tiene 12 horas, que son 6 de aquí hacia acá y 6 de aquí hacia acá, ¿correcto? Mañana, tarde, noche. La noche es completa Sí. y el día está dividido. Significa que todo viene de aquí. Ahí otra vez al señor Ancisa. Otra vez, señor Ancisa. Resulta y acontece que Adán es un experimento, Ancisa. Adán es un experimento. Y hay evidencias arqueológicas. Adán hay evidencias arqueológicas de vida antes de esto. Hay evidencia. No se puede ubicar a Adán en la prehistoria, sino posterior a la prehistoria. Si hubiera comido un dinosaurio, es la historia. Entonces, ya esa teoría, señor. Nada inicia la época de la historia. Segundo, por eso. Segundo, solamente porque analicen. Segundo, si usted mira a Caín y Abel y se considera que el hombre, el primitivo, era recolector. ¿Era qué? recolector. ¿Dice o no dice? La ciencia. Pero si vemos en Caín y Abel, eran conocedores. Uno, de la agricultura, ya era un agrónomo. Y un ganadero. Y era un ganadero. O sea, tienen conocimiento. Claro. Entonces esta cosa es posterior. Lo que pasa es que hay evidencia. O sea, si vamos a hablar religiosamente, nos pegamos en una cosa. Aquí yo no quiero que hablemos religiosamente, quiero que abramos nuestra posibilidad. Señora. José y María. Entonces, si esto es lo perfecto, o sea, que es aquí vamos a marcarla distinto. 6, 12, para más o menos marcar 1. Significa que vinimos aquí, en lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿Por qué cambió así? Te la puse de una manera para que la mires de otra manera. El 12
¿Cuándo el día es perfecto? A las 12 En su plenitud, 12. meridiano. Correcto. Aquí vinimos. Partimos de aquí. Por eso cuando Génesis va a contar la historia del hombre en el capítulo 11, Y fue la tarde y la ¿Qué es mañana. lo que sube sino lo que antes? No la había- correcto. No lo había Por visto eso, de esa óptica. señor, No lo había visto así. hay más cosas que no has visto. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que subió si no es lo que bajó? Claro. ¿Y qué es lo que baja si no es lo que sube? Quiere decir, señora César, esta es la base fundamental para mirar esto. Las 12, por eso cuando se va a contar la historia en el Midrash, se va a decir, hablo del Midrash de la Biblia. Se va a decir que el hombre salió del oriente. Oriente significa lo perfecto. La luz. ¿Hacia dónde se va? Hacia el occidente, hacia el valle. ¿Cómo se llama ese valle? Valle ahí, ¿no? No, No, hacia donde está Sodoma y Gomorra. Ah. El valle de bueno, dice con N. ¿Hacia ese valle? ¿Meguido? No. ¿Del Negev? Sí, pero a ver, ¿hacia dónde está Sodoma y Gomorra? Sinar. Sinar. Sinar, el valle de Sinar. Entonces salen de aquí del mediodía y comienzan a bajar. Y en esa caminar hacia el valle de Sinar, que van a llegar a Sodoma y Gomorra, los hombres van a hacer tres cosas. ¿Qué van a hacer? Una torre para que llegue al cielo. Buscar nombre, gobierno y Una ciudad. ¿Para qué? Para reconocimiento. Y un nombre. Y un nombre. Para que los exalte. ¿Sí? Eso van a hacer. La torre es la figura de la espiritualidad o de la religión. No espiritualidad, sino la religión. Todos participaron de ello. La ciudad, que es gobierno. Y el nombre, reconocimiento. ¿Sí se dan cuenta? Aquí vemos cómo el hombre se aparta. Significa que si nosotros nos conectamos a la luz, nos conectamos con el Creador, nunca nos llega la tiniebla. Nunca nos llega la noche. Lo que quiere decir que podemos pasar de la tarde a las 6, viene la noche, no podemos llegar a la noche. Si nos conectamos con el día, vuelta a iniciamos la mañana. Así que podemos estar en el día y no llegarnos nunca la noche. O sea, ¿qué aquí le pasó a Yeshua. No, pero Yehoshua sí pasó por la noche. ¿Cuál noche? Los 3 días o los 2 días. Sí, pero estamos hablando de un cumplimiento profético más, ¿no? Por eso. Pero por ejemplo, el que sí, el que fue Enoch No, pues. Enoch sí no pasó la noche, sino de una vez dice bajó, que caminó con Dios, subió. caminó con Dios y fue traspuesto. Elías también, pero él sí tuvo que venir. Ahora, esto es una figura, señores, esto es una figura para podernos conectar. ¿Sí? Esto es una figura para podernos conectar. Hermanos, Dios, o sea, aquí hay en la escritura hay cosas que están codificadas que no se han visto, y esto es el día que yo les presento. Esta es la figura del día, esto es una imagen mía, que de tanto mirarla, analizarla, y yo, pero ¿cómo la vaina? O sea, Desde la primera hora de la mañana hasta la sexta, hasta no, que se de oculta el la sol. tarde, De lo que se la oculta el tarde inicia del mediodía hacia abajo. sol. No, pero ya me lo está planteando desde la primera hora a la sexta. Ah, La sí, horizontal. la mañana sí. Ah, Es que la mañana, la primera hora es ¿cuándo es la primera hora? de 6 a 7. De 6 a 7, por eso, de 6 a 12 son sellos. Sí, porque a la hora tercia, a las 9 de la mañana fue crucificado él. Sí, porque eso lo dice Marcos. A ver, muéstrame. Claro. Muéstrame. No, fue a la hora. La Sí, mañana. eso lo dice a las Marcos. 12. No, déjalo que lo muestre. O sea, ya. Porque a la Déjalo hora, que lo muestre. A la hora muere, a esa hora muere, a la hora no. Pero ya cambiaste ahí. Tercia y nona. A la hora novena fue que murió. Tercia. Tercia es cuando lo crucifican, o sea, él dura, mejor dicho, como 6 Muéstrame eso. Claro. No, a las 12 lo llevaron. A la hora novena sí salió. Pero a las 12 lo clavan. A las 12. Ya Y lo estamos saqué. 3 horas. Miren acá, Dale. Marcos 15:25. Sí. Era la hora tercia, o sea, Sí. 9 de la mañana cuando le crucificaron. Vamos a buscar los pasajes. Los Eso pasajes. lo he estudiado varias veces. Los pasajes. Vamos a mirar los Muchos piensan pasajes. que, ay, no, duró 3 horitas allá, no, fueron 6. No, sí, pues es ahí. Ahí, colgado. Vamos a mirarlo todo el contexto. Vamos a mirarlo todo el contexto. O nos apartamos del tema. Miremos pedazo porque queda volando. Sí, no, miremoslo. Queda miremoslo. volando. Búscame por favor la resto de las Marcos versiones. Y 15:25. búscame las otras referencias. A ver,
La referencia de Mateo y la referencia de La CDG. Lucas. No, solo lo presenta Marcos, los otros evangelios no. Hay que mirar, pero tú sabes que Marco es de los solamente para hablar y utilizar la herramienta cristiana. Yo me gusta es con lupa. Por eso, hay que mirarlo. Sí, aquí también dice. A las 9 de la mañana. Pero busquemos los La sinópticos. tuya también debe decir lo mismo. Era las 9 Marcos de 15, la 25. mañana cuando crucificaron. Cuando lo crucificaron. Vamos a mirar los sinópticos. Hay que mirar los sinópticos. Lucas 23, A ver. 30 y... Démosle. Me están esperando en Cachipay para celebrar Shabbat hoy. Sí. Ah, O sea que esta noche ya no hay nada, ¿o sí? ¿Acá? No, hoy acá no hay nada. ¿No? No, yo le dije que le iba a explicar eso. Pero busquen por favor ese ¿De texto. qué, Juancho? Mañana es Hoshana Rabbah. Lucas ¿Qué 25, significa Hoshana Rabbah? ¿Es la cita que tienes en 60 los 15, 25. de Marcos. Estoy buscando porque no... Sí, porque en nosotros sinópticos no aparece, solo Marcos. Pero sabemos que las herramientas... No sé por qué lo hizo el Rúa. No, hay que mirarlo, hay que mirar con detalle. No Marcos, porque Marcos era como yo. Loca. ¿Ah? Sino el Pero a las Rúa. 9 ¿Qué hizo de la el Rúa? mañana cuando fue clavado en el madero. ¿Cómo es? Los otros comentaristas de los evangelios. Bueno, no. Dejemos ahí, yo voy a mirar con detalle, ¿listo? Sí. O sea, démosle ahí. Espera un momentico. Estamos al quinto día de Sukkot, mañana es el día sexto. El día sexto se conoce como Hoshana Rabbah. ¿Qué es Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah era una ceremonia, o es una ceremonia, aún en la parte hebrea, en donde como viene el verano y luego pasa al otoño, entonces se secaban todas las fuentes hídricas de agua. Entonces estamos hablando de un desierto, inclusive se consideraba que el mismo Geneset, que es el lago de Galilea, bajaba sus cauces. Entonces ellos hacían una ceremonia que se llama Hoshana Rabbah. El sacerdote tomaba un cántaro de agua del pozo y lo llevaba hasta el templo y lo derramaba en una roca. Y ahí hacían la oración y ahí venía la lluvia. ¿Me estoy dando a entender? Tomaba agua de qué Hay una referencia para que lo investiguen. Algunos creen que es del pozo de Bethesda. Tranquilo. Hay otros pozos. Y allí ellos llevaban y le daban 6 vueltas al azúcar, hacían las oraciones del azúcar y algunos consideraban que se derramaba la lluvia. Ese día de Hoshana Rabbah, Jesús le daban vueltas al azúcar. al azúcar, sí, que se le da una vuelta al azúcar. Y ese día Jesús se para y dice: el que tiene sed, vengan a mí. Y el que cree, como dicen las escrituras, de su interior ríos de agua. Eso se llama Hoshana Rabbah. Es el día sexto. Ahora, Le daban vueltas al azúcar y qué. donde andan estaban más. jugando con David, ellos dos. Y James estaba. Que, No, ellos estaban mirando lo de... que ese día se hacían las bendiciones correspondientes al azúcar y posteriormente, ese mismo día, Jesús, nuestro maestro, nuestro rabino, el enviado del Señor, el Mesías de Israel, dijo: el que cree en mí, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en el capítulo 7 del libro de Juan, verso 38. ¿Ya? Tranquilo. Luego de eso viene lo que se llama Shemini Hastare, que sería la asamblea 7, y luego la asamblea octava aparece, porque resulta que ellos estaban tan buenos en la fiesta, tenían 7 días en la rumba de Sukkot, y como venían de lugares tan lejos, ellos ya no querían irse. Entonces le pidieron al Señor que un día más, y esa es la octava asamblea,
que hoy se conoce como Simchat Torah. Y hoy es viernes, vamos a ¿Qué quiere celebrar. decir Simchat Torah? Simchat Torah significa el regocijo de la Torah. Y los hebreos actualmente, después de Simchat Torah, del Shabbat de Simchat Torah, que viene siendo este Shabbat, o sea, mañana, ¿ya te vas? Listo, tranquilo. Mañana, entonces ellos vuelven a leer la Torah, o sea, el ciclo de la Torah, la próxima semana inician desde Génesis, la Parashá Bereshit. Me gustaría que la mínima vayamos, mínimo este grupito aquí, vayamos leyendo, tomemos el ciclo de lectura de Torah, de la Parashá, que son 52 semanas, son 52 Parashá, y al de seguir ese ciclo vamos a aprender muchas cosas interesantes. ¿Listo? O sea, Entonces, ya en el año. Sí, el año. Empezaba el año nuevamente la lectura de la Parashá. Correcto, se empieza. Entonces la próxima semana yo inicio desde Génesis y esta es la última semana, termina en el Deuteronomio. O sea que ¿cuándo es la octava asamblea? ¿El domingo? ¿Sabes? El lunes, ¿quién lo dijo? El domingo en la noche. El domingo en la noche. Empieza el domingo a las 6. Sí, claro. Y esa es una fiesta muy grande, muy grande. ¿Y que vamos a hacer algo diferente o normal? Es diferente, pero no, No, sé. pero me refiero a... Pero sí, lo haremos. No sé, pues yo le pregunto. A mí me gustaría. Usted es el jefe, man. A mí no, el patroncito, yo soy el empleado. Bueno, usted es Eliazar. Eh, Pregúntele a Abraham. No, no. Sí, me gustaría que lo hagamos. El punto es que como tenemos la asamblea por la mañana normal, la reunión no la podemos cambiar. Así que con los que quieran nos reunimos. Pero podemos hacer como hicimos en Yote, bueno. Eso, con los que quieran nos reunimos por la noche, porque la fiesta es muy buena que la hagamos. Dejemos ahí, oremos al Señor. ¿Correcto? O sea, Padre, lo anunciamos, yo lo anuncio el domingo. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias por los hermanos que han venido, por lo que estamos mirando, estudiando, por lo que tu Espíritu nos muestra, nos revela, nos enseña. Porque cada día, Señor, tu amor y tu bondad es grande. Por darnos corrección, por edificarnos, por tener ese espíritu enseñable, que no tenemos que enojarnos ni sentirnos incómodos porque alguien tenga una opinión distinta a la mía, sino que podamos ser humildes y aprender todos de todos. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua, yo te doy gracias. Amén. Amén. El Eterno nos continúe bendiciendo.